Escali, ¿Qué pasa? ¿tú sabes que hay gente que finge ser hormigas? Sí, lo sé. Hay gente en Facebook, en grupos, con millones de personas que fingen ser hormigas. Es cierto, y no solo hormigas, sino También más, otras ¿no? cosas. Se han estructurado, o sea, es una cosa que va a más. Sí, el tema de las hormigas, en concreto, según tu fecha de nacimiento, te asignan un sector Ajá. y una profesión. Entonces tú vas en el sector 80 Ujú. y yo, por ejemplo, lo miré, yo soy obrera. Ya, Yo soy hormiga obrera. muy bien. Pero ¿esto qué ocurre? ¿Ocurre en Facebook? No lo ¿no? sé, sí, es Ocurre. un fenómeno que me han descubierto hace poco Ujú. y es fascinante porque hablamos de miles de personas Ujú. que fingen ser hormigas. Ya. ¿Qué hacen? Pues, por ejemplo, yo qué sé, celebran los cumpleaños de las otras hormigas, se organizan en sectores para recoger pues la comida y eso, Ujú. y a veces ponen fotos, por ejemplo, de una hormiga muerta y ponen, han matado a una hermana. Ya. Y ponen, quita esa foto que es muy espeluznante. Pero quiero decir, es un poco contradictorio, ¿no? En el sentido de que las hormigas... A ti no te gustan las hormigas. Bueno, a mí hemos me de dan decir. igual, la verdad. Tampoco me disgustan. Pero no te gusta tenerlas en la alacena, por ejemplo. No, hombre, no, claro. Ellas tienen que estar en su sitio y yo en el mío. Tuve una vez una plaga de hormigas y, hostia, es horrible. Porque no es claro, ellas pillan un camino y tú de ahí no las sacas. Y entonces tú las puedes intentar desviar a otros sitios. Da igual. Ya. No, te da las igual. quitas, ¿eh? No, para es nada. horrible. A mí lo que me resulta curioso es que las hormigas, como pese a que haya gente que no les gusta las hormigas, tienen como cierta dignidad. O sea, es un ser que despierta admiración en cuanto a su capacidad de organización y toda esta Sí, movida. el cerebro colectivo. Que levantan mucho peso y todo esto. Hormigas de no crossfit. Exacto, hormigas CrossFit. Y parece ser que esto de hacerse un grupo fingiendo ser hormigas no sería algo que haría una hormiga. No creo. No, o sea, una hormiga no, Una hormiga, no bueno, sería para tan empezar, ociosa. una hormiga no fingiría ser una hormiga. No, pero ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea, esa indignidad de fingir ser una hormiga no tiene tiempo para esas gilipolleces. No, claro, una hormiga está muy atareada. Las hormigas están entregadas a la causa hormiguil. Totalmente. Ellas solo viven para lo suyo. El ocio que supone, la ociosidad que supone el fingir ser una hormiga, Totalmente. una hormiga no se la puede permitir. Es una paradoja, la paradoja de la hormiga. Pero estas personas que fingen ser hormigas, no sé, parece que encuentran alguna paz, ¿no? En esto. No Supongo, lo sé. no sé. Yo espero que se lo pasen bien. Yo creo que no se obsesionen demasiado y tal. parecen bastante obsesionados. Quiero decir, la gente que entra ahí y interactúa. Yo os invito a que pongáis en el buscador de Facebook gente que finge ser hormigas y le echéis un ojo a estos grupos porque es un fenómeno. Ojo, ¿eh? Ya. A mí desde fuera, sin entrar demasiado, me pareció hasta incluso simpático, pero... Uy, o sea que simpático que no estarás tú fingiendo ser una hormiga por ahí. No sé, igual estoy fingiendo ser un oso hormiguero porque hay otro... Porque hay otro grupo que supongo que finge ser osos hormigueros y están en guerra con las hormigas. En fin. Bueno, el rol, es lo que tiene el rol. Pero tú estás... ¿Qué serías tú? ¿Oso hormiguero has dicho? ¿Te gusta ser depredador? Yo qué sé, no sería trozo de pan. Gente que finge ser desechos de comida. Desechos de comida. miga de galleta marbudorada. Muy bien, ese está guay. Pues sí. Sí. En fin, no sé. Que bueno, que haga lo que quiera. Al final es un poco rol cuñado, ¿no? O sea, los que juegan a rol juegan a pues eso, a partidas épicas con magos, trolls y no sé qué. Y tal. Y esto es un poco rollo, no tengo tiempo para quedar con mis amigos y jugar a un rol de verdad, y lo que hago es un rol así, rollo Facebook. De ir por casa. De ir por casa porque es que mis hijos... Fingiendo ser una hormiga alfarera. Porque no tienen tiempo, porque es que hay que cuidar a los niños, y estos 2 minutos que tengo voy a poner algo en el grupo de las hormigas. Me parece bastante fascinante. Pues sí. Pero bueno, ahí está. Pues ya está. Yo creo que la introducción a este programa está hecha sobradamente. Bueno, no yo sé creo qué opinas tú. yo pensaba que era un tema que había que poner sobre la mesa. Vale. No me reprendas ahora.
No, Esto es un tema con muchas aristas. No es una reprensión. Una reprensión. Reprensión o cómo se llama. No, para nada. Nada más lejos de mi intención. No, pero es que tú piensas que es un tema, tiene muchas aristas. Y había que hacer una a vista de pájaro, había que tocarlas todas. Vale, pues ya está. Es bastante satisfactorio. Así que nada. Demos paso. Demos paso al programa número 3x09. Adelante. Cosas que no. Que no, coño, que no. Escaliburcio, mira, de A verdad, estoy harta de esa gente que lleva la nariz por fuera de la mascarilla. Y cuando Sí. digo gente, quiero decir hombres. Hombres, sí. Porque esto es una conducta masculina. Sí. Me pasó el otro día. Bueno, me pasa todos los días, pero el otro día estoy en el aeropuerto. Vamos a coger un avión. Un avión. Y hay un montón de personas con la mascarilla. Y hay un señor con la nariz fuera. Sí. Y te mira y él está tan normal. Porque Sí. él es especial. Sí, sí, Los está demás tan normal. todos tenemos que llevar la nariz tapada, pero él no. Porque él es una persona especial que tiene derecho a llevar la nariz por fuera. Sí. Claro, y tú lo miras como diciendo, pero tú que eres imbécil. Tú que eres imbécil, cariño. Porque ¿qué te crees? Que yo me la tapo por... O sea, ¿crees que es opcional? Y que yo he elegido taparme la nariz porque me gusta. Ya. Y ellos ahí, tan contentos, tan felices. Sí, suele ir cogido de la mano, es decir, no es las personas que llevan la nariz por fuera no les ves de alguna forma preocupados ¿Qué va? o socorridos de alguna, no, están muy relajados. Ellos creen que es una opción. Que yo pienso que ellos creen que la mascarilla tienes que llevarla en algún punto de tu cara. Ya. Y luego tú ya, a elección Ya. propia, eliges qué quieres tapar. Y claro, ellos piensan, hombre, pero es que con la nariz tapada esto no puede ser Ya. así porque esto es muy incómodo. Será con la Ya. nariz por fuera, que es como yo estoy cómodo. Claro, que luego claro. esta gente es idiota, porque claro, la gente ya sabe que es idiota y se la tapan. Ya. Pero esto así no puede funcionar. Ya. Tiene que ser por fuera. ¿Y qué tipo de nariz por fuera era? ¿Era de esta de mascarilla normal que aprieta y está pegada debajo de la nariz? ¿O es de esta que cuelga tanto que está la nariz por fuera? Este en concreto, me gusta mucho esto. Este en concreto era completamente tapada la boca. Sí. O sea, había una decisión. Ujú. No había duda, porque No había estos que duda. tú dices que se les cae, que es los que me encuentro yo en mi curro todos Sí. los días, Hostia, me me dicen, le digo, por favor, tápate la nariz, es que se me cae. Pues coges esa mascarilla Y y la la tiras a la tiras basura. y te pillas una que te tape. ¿Sabes? ¿A mí Es qué que me cuentas? Esas mascarillas que te que Las cuelgan. mascarillas que lleva la gente. Quiero decir, esto es desagradable para todos, ¿no? Mm. Pero vamos a jodernos todos. Claro. Es que se me cae. Pues no vengas aquí con una mascarilla que obviamente no cumple su función, porque no puede ser. Que no cumple su función en ninguna forma, porque ni el tejido Claro, no. ni la sujeción ¿Qué va? son No sirve de óptimas. nada y lo único que haces es pues molestarme a mí, que estoy en mi trabajo todo el día atendiendo gente, intentando no contagiarme, para que Ya. mira, un horror. Pero bueno, por favor, la nariz no es opcional. Yo solo quiero que la gente esto lo tenga claro. La nariz tiene que ir tapada. La nariz se tapa. La nariz se tapa. Joder. Coño, ya. Vale, pues yo quería comentar una cosa antes de que se haga demasiado tarde, porque creo que ya se ha repetido en muchas ocasiones y después del último, de esto último, la moción de censura que hizo Vox en el Parlamento, dio una nueva experiencia alrededor de esta figura, que es la figura de Aitor Esteban. Aitor Esteban, como muchos sabrán y muchos no sabrán, es el portavoz del PNV en el Congreso, el número 1, supongo, que del Congreso, no lo he mirado, pero sí, era el número 1. Y normalmente es el ídolo de la izquierda de este país, excepto en vez de en el País Vasco, o sea, en el resto del país la izquierda adora a Aitor Esteban. ¿Por qué? Porque es un hombre educado, es un hombre que ahora mismo, gracias a Vox, pues puede insultar a la extrema derecha, ¿no? Y quedar como un puto amo, ¿no? Y aquí hizo una intervención donde quedó como Dios porque solo les dijo una cosa durante un minuto y el resto de 29 minutos los tiró a la basura y dijo, no quiero hablar más, y se fue. Y está toda la izquierda que no caga con él. Y a ver, el PNV es un partido de derechas que practica políticas de derechas en el País Vasco. Y me imagino que la gente de izquierdas del País Vasco estará un poco hasta la polla de que el resto nos encante. Y nada, simplemente desmitificar un poco a Aitor Esteban. Podíamos ponerle en un no te flipes, pero tampoco íbamos a dedicarle tanto tiempo a este hombre. Muy bien. A mí me molesta un poco esta gente, bueno, tú tendrás igual que yo un montón de músicos
y de artistas en tus redes y tus personas conocidas. Desgraciadamente. Y verás que hay algunos que se comportan como si fueran famosos. Sí, lo sé. Hombre. Pese a que en ningún modo lo son. Y no te digo... Prefiero, tú cuando eres artista o eres músico, lo que tú quieras, muy bien, me parece fantástico que tú muestres lo que hagas, tus productos artísticos en tus redes y trates de que la gente los conozca. Perfecto. Sí. Pero es que hay gente que se comporta como si fuera famosa. Sí, o sea, gente claro. que habla y dice... Chicos, sé que tenéis tantas ganas como yo de escuchar mi próximo single, pero vais a tener que esperar un poco. Pero que te está viendo tu madre y tus amigos del colegio. ¿Sabes? No eres famoso. O gente que está ahí en plan... Pues eso, ¿no? Que te cuenta... Hey, hace stories como contándote lo que hace en su día a día, pero dirigiéndose... No se lo cuenta a sus amigos, se dirige a una audiencia. Ya. Y habla a veces como, si no fuera por vosotros sois la fuerza que me hace seguir. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué coño dices? Sí, la fuerza que te da de seguir son tus amigos, que eran amigos tuyos antes de que tú se te ocurriese ser artista, claro, y te están apoyando un poco para que, los cojones ya. Para que no te deprimas. Claro, no abuses de eso. No abuses. Pero es que aparte hablan a un público imaginario. Sí. ¿Cómo estáis? ¿Tenéis ganas, de conciertito? Yo también, chicos. En breve os digo fechas. Pero... o sea, me refiero, tú pon tus conciertos y pon lo que quieras. Claro. Pero deja de comportarte como que esas cositas que tienes ahí son grandes secretos, que además te dicen, todavía no puedo desvelarlo. ¿Por qué? Porque ¿quién te lo impide? ¿Quién te lo impide? Porque no tienes ninguna discográfica ni ningún contrato. La no tienes discográfica nada, no te deja la discográfica. Todavía no puedo desvelarlo. Fingiendo que de alguna manera pues tienen estas cosas que tienen los famosos, ¿no? Que tienen como contratos de... Pero si has grabado en tu casa esa canción, que es una mierda, que no le importa a nadie, y solo tienes que hacer así, pum, y darle a subir. O sea... Con el GarageBand. No, todavía no puedo, pero tranquilos, aguanta. ¿Pero qué dices? Que no estás igual. No sé, me molesta mucho eso, porque además hay como, de alguna manera, como un rechazar ser underground. No, yo no soy de esos, yo soy famoso. Yo soy famoso. Yo soy famoso, como si de verdad lo único bueno del producto artístico fuera la fama o el éxito. Cuando, tío, hay grandísimos artistas que no son famosos ni se comportan como famosos, pese a que son bastante más famosos que tú, que hacen sus cosas con la mayor dignidad, y tú estás ahí fingiendo, ay, todavía no os puedo desvelar. Mañana os desvelo el secretito. Vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Madre mía. Echa un currículum en algún sitio, va. ¿Qué hostieta les espera? Total. Bueno, ya la hostia, ellos van huida hacia adelante. Es huida hacia adelante. La hostia se la han dado hace 1000 años. Sí. Pero ellos han elegido que tiran para adelante fingiendo ser famosos. Igual hasta se lo creen, ¿eh? Igual hasta se lo creen. Bueno, puede ser, más les vale que se lo crean, porque si no, la depresión está ahí, agazapada. Qué horror. Pues nada, yo para acabar quería hablar de una cosa que ya me viene de lejos y de familia, de hecho, uy. A ver. Que es el tema de tapar los sofás con una funda. Veamos, es que hace poco... Este tema me interesa más que Héctor Esteban. Lo sé. He recordado este viejo tema que siempre he tenido yo en la mente, porque trabajando fui a una casa de gente que se casaba, te contrata. Que me contrata. Y era una casa de mucha pasta, todo de pasta, la no había cama de mesas pasta. lac ni nada. No, todo de pasta. El sofá se intuía guapísimo y muy caro, pero encima tenía una funda de mierda de los chinos. Entonces, el tema es, si tienes un sofá que es bonito, que es la hostia, que te lo has comprado porque es azul, o te lo has comprado porque es rojo, o te lo has comprado porque es beige, ¿por qué le pones esa funda de mierda? Porque al final lo único que ves del sofá es esa funda. Claro, con la funda tú le quitas al sofá su propia naturaleza. Su propia, es que no sé, es que ya. No sé, a mí esto me recuerda a una cosa que no sé si tú verás la correlación, pero para mí la tiene. Cuando yo era pequeña, yo tenía una vecina que tenía muchas muñecas, más que yo. Que eso es otro tema, ¿no? Porque ella tantas y yo tan pocas. Muy mal eso. El caso es que ella tenía un montón de muñecas y las tenía dentro de sus cajas y las tenía colgadas en la pared. Y entonces
Claro, yo iba a su casa y le decía, bueno, vamos a coger estas muñecas que están tan guapas. Claro. Decía, no. Ya. Hasta que no se rompa el Ya. nenuco que tengo en uso, Entiendo. no puedo coger las demás. Sí, es el mismo proceso. Y era como, sí, pero sí. si las tienes ahí, a ver, que además que la infancia se pasa volando, hija Ya. de puta, que pasa mañana somos adolescentes. Carpe diem, joder, carpe diem. Y nos da igual esto. No. Y no me Mm. dejaba tocarlas. Y tenía ahí unas Barbies guapísimas. Ya. Y ahí con un nenuco zarrapastroso. Porque no quería tocarlas hasta que no se rompiera el nenuco. Ya. Sí, es el mismo Qué proceso. asco. Gente con dinero ahí de no toques, Pues, no toques. Ya, no toques. Pues no sé, sinceramente, no sé qué espera, o sea, no sé qué concepto tiene esta gente de los sofás y no sé qué concepto tiene de la capacidad de ensuciamiento que tiene un sofá. Que Es verdad, si tienes dinero, pues ya lo Coño. retapizarás. Coño, lo puedes lavar, las fundas se lavan, pero la gente no sé qué cojones les pasa. En fin, pues eso quería comentar. Me parece un tema muy grave y estoy muy contenta de que lo hayas traído aquí con esta valentía. Liberad vuestros sofás. Vuestros sofás. Free sofas. Cosas que sí. Esto sí, venga. Pues cosas que sí, ¿te acuerdas que el primer programa de esta temporada yo quería hacer un cosas que sí en cada programa Sí. y hemos tenido que esperar 8 programas? Tú querías ser muy positivo, pero... Y cuesta. Pues nada, he traído unas cuantas y las voy soltando. Tampoco quiero pararme mucho, pero bueno, decir que hay cositas por aquí que me están gustando últimamente. Muy bien. Cosas que sí. Mira, el resurgimiento de Ángel Martín, ¿te acuerdas de él? Sí. No sé si a ti te ha caído bien, te cae bien. Sí, a ver, a mí me te gusta, resulta tampoco me indiferente. apasiona, no soy una gran... No es que me muera yo por Ángel Martín, pero es una persona que me gusta. Pues se ve que ha resurgido porque, bueno, en redes se está moviendo bien. Ahora está haciendo como todos los días, hace un noticiario en 2 minutos en Twitter, donde resume toda la actualidad en 2 minutos y es bastante ameno y bastante gracioso porque él tiene... Bueno, es simpático, cae bien. Habrá gente que no le caiga bien, también es cierto. Pero una cosa que me gusta mucho de él es que se está metiendo mucho en Twitch y está haciendo directos de Twitch y está streameando. Se está relacionando con gente insultantemente joven. Y lo que me gusta de él y de su actitud es que está aprendiendo mientras lo está haciendo y no le da cosa y dice, está quedando en ridículo siempre porque no sabe hacer las cosas, pero no tiene problemas en preguntar. Es que, ojo, streamear no es fácil, ¿eh? No. Streamear es una movida. Streamear es una movida, hacer directos es una movida. Y mola mucho porque, bueno, él como nosotros, porque nosotros sabemos lo mismo, lo que pasa es que no somos famosos como él, pues acepta sus limitaciones, acepta que es un señor más mayor de lo normal. Acepta que es un pedazo de boomer. Exacto, y lo admite y esto me gusta. Me gusta que los famosos de cierta edad no se estanquen en su movida, sino que... Claro, que no se dediquen solo a rajar de lo que hacen los jóvenes, sino Eso. que tiren para adelante y digan, bueno, pues a ver, ahora hay que streamear, pues se streamea. Y mola porque él, cuando hay muchas cosas que él no entiende, él admite que no lo entiende y admite que es su culpa, no la culpa de que los jóvenes hablan raro. Es que es él que se ha quedado desactualizado. Y esta cosa me parece interesante y me gustaría que muchos más pues famosos de cierta edad le copiasen. Creo que también es una tendencia normal de los famosos normalmente que caen bien. Sí. Suele ser gente bastante abierta. Ya lo hablamos con nosotros ayer sobre David Letterman, que es un señor mayor muy guay. Me gustó mucho David Letterman. Sí. Más cosas. ¿Tú tienes alguna cosa, por cierto? Yo tengo una. ¿Quieres una cosa guardártela que para sí. el final o la quieres soltar Como ya? tú quieras. ¿Te la quieres quitar de encima? Me la quiero quitar de encima, va. Para mí, una cosa que sí es estar amargada. Y tú dirás, ¿qué dices? ¿Qué dices, Montipeiro? Pues estar amargada es una cosa que generalmente se utiliza como insulto. Sí, cierto. Sobre todo cuando eres mujer, ¿no? Y a mí me hace gracia porque para mí estar amargada me parece lo normal, me parece lo lógico y me parece lo deseable. Y además no me parece tampoco un estado especialmente maligno. O sea, que estás amargada, hombre, pues tú me dirás como pues para mira, no estarlo. para no estarlo, ¿sabes? sí. Me parece sano. Claro que estoy amargada. Ahora, ¿eso significa que yo esté, o sea, que sea una persona desagradable o algo así? No. No.
estoy bien, estoy feliz, pero es paralelamente y de manera... o sea, estoy amargada a la vez. O sea, como que la amargura es una especie de filtro protector que te protege de ciertas pero porque es que cosas de a tu pero ¿cómo no alrededor? voy a estar amargada yo? Pero Ya. tú ves el mundo que tenemos. Ya. O sea, vamos a ver. Ya, ¿Cómo no? Que- debería ser el estado normal. Totalmente normal. Entonces, No. amargada, sí, pero aún así me lo paso mejor que tú, que se supone que no estás amargado porque no estás amargado porque tú has visto la verdad del New World Order y toda esta New mierda. World Order. Tú estás feliz. Tú no estás nada amargado porque tú has visto la verdad de la pandemia y del Claro. bozal y de Exacto. todo eso y de que la verdad está en Vox, que son los únicos que dicen cosas con sentido común, ¿no? Ya, Pues sí. yo estoy amargada por todo eso, Respect. pero ¿qué pasa? Estoy bien. O sea, Estás quiero decir, bien. el amargue me parece una cosa normal. Y creo que hay que reivindicarlo. ¿Amargada? Sí. Sí. Tú no estás amargado, pues para mí tú estás para que te encierren. Porque si tú no estás amargado, creo que no estás bien. Creo que tienes problemas muy graves y muy jodidos. Eres peligroso. Eres si peligroso. no estás amargado, Si no estás amargado, eres un peligroso. peligro y deberías llevar un letrero luminoso. Y un bozal. Y un bozal, pero de Pero de bozal. verdad. No una mascarilla, no un bozal. Totalmente. Esa es mi cosa que sí. Pues me alegra que mucho que la hayas sacado porque tienes mucha razón, Montipeiro. Lo sé. Más cosas. A ver este concepto, a ver si tú me ayudas también, porque a mí a veces se me atraganta el intentar explicar algún concepto demasiado complejo que solo tengo en mi cabeza. Me gusta porque a veces es tu propia cabeza la que... O sea, Sí, que soy yo mismo el que Hay un- cree que no... Sí. no, porque a Ya. veces se te crea como un embudo entre el cerebro y la cabeza que a mí me gusta mucho, pero generalmente cuando dices eso siempre lo explicas bien. Entre el cerebro y la cabeza me, O me el parece cerebro y mucho... la boca, quería decir. O sea, sí. Me gusta mucho Entre el ese cerebro y la concepto de que la no hay- cabeza sea otra cosa. No hay mucho, ¿no? No, está la ¿cómo El se llama? El córtex Sí, este. la membranilla La- esta. ¿Cómo se...? Ay, se nos ha olvidado ya, en serio. Sí. Tenía nombre como de araña, ¿no? O sea... Sí. Sí. No me acuerdo yo ni de... O sea, yo entre el cerebro y la cabeza... solo Es como, está- hay como tres capitas entre el cerebro y el cráneo que se llama la dura madre, la Ah, es pia verdad, madre sí, no y me- la aracnoides. ¡El La aracnoides! joder, claro. Yo sabía que había una araña por ahí. Me encanta, pues. Pues ahí se te quedan a ti las cosas. Muy bien, pues a ver, me gusta mucho la gente que cuando consigue, pasa del anonimato total, consigue cierto reconocimiento social, laboral, económico, se conforma y dice, coño, estoy a gusto, no voy a buscar nada más y me quedo aquí. Ejemplo, Jordi Hurtado, ¿no? Muy bien, Jordi me encanta. Hurtado hace 40 años que hace un programa de televisión y jamás ha pretendido hacerse uno nuevo. Es un poco por lo opuesto, sería como Jordi Évole, por ejemplo, que respeto, y Jordi Évole me cae muy bien y es muy guay, pero triunfa con Salvados hasta un punto insuperable, porque Ajá. Salvados ha sido un programa tal, pero ya se ha cansado y está intentando hacer otras cositas y Ya. le ha dejado Salvados a Gonzo, que también es Que muy me guay. encanta. Que Gonzo Estoy es maravilloso. absolutamente enamorada Lo de sé, ese lo hombre. sé, normal. Me Pero gusta mucho, no quiero criticar a Jordi, No, pero que sino me gusta que valores eso. es para ejemplificar lo que yo quiero decir. Porque claro, luego la gente, la mayoría de gente, intenta medrar y no consigue medrar. O sea, bueno, consiguen un trabajo y se mueren. Y ya está. Y claro, me parece de un respeto hacia la gente que no consigue tener éxito, ese éxito que busca o esa riqueza que Ajá. busca, el decir, he tenido suerte en la vida, me la quedo. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, también conecto mucho con esa idea porque siempre se nos vende como que la ambición es lo mejor. Sí. Y yo es verdad que hace unos años leí un artículo, no me acuerdo ahora mismo de quién, pero que recuerdo que me hizo pensar mucho sobre lo negativo que había asociado a la palabra conformarse, Ujú. cuando a veces conformarse es maravilloso. Claro. ¿Tú estás bien? Ujú. Pues ya está. Ujú. Claro, Jordi Ya. Hurtado dice, yo estoy bien, tengo Claro. un curro que me pagan de puta madre, que trabajará todos los días una serie de horas, pero que está bien. ¿Yo para qué me quiero complicar? Porque Jordi Hurtado, si quisiera, claro que podría Podría tener... haberlo intentado en otros sitios. y Seguro, tal. pero él dice, pues es que yo así estoy bien, yo no quiero más. Y es verdad que a veces, de hecho, conformista es un insulto. Sí. Bueno, y a veces conformarse...
Yo creo que también hay, o sea, que detrás de esa intencionalidad de premiar la ambición y denostar el conformarse, también está nuestro querido neoliberalismo, Claro. y está Adam Smith. Efectivamente, y John Locke ahí voy, detrás claro. diciendo el conformismo es malo Claro. y los que se conforman son unos vagos, no sé qué. Y yo creo que de verdad que a mí me dio mucho que pensar eso, y creo que conformarse está bien. Está bien. Puede estar bien si a ti te va. Sí. No Yo te sientas mal, querido quería poner oyente. otro ejemplo, pero no me he atrevido por si hay luego otras movidas que no conoce el público. Pero hay un ejemplo que me llamó mucho la atención, que es en el Informal, Beatriz Montañez. Ajá. O sea, ¿te acuerdas de Sí, Beatriz sí. Montañez? Que un día se lo dejó el el intermedio, y ya nadie sabe dónde está Beatriz Montañez. Y Bueno, sí que hizo luego cosas, ¿eh? sí, pero ya no está, quiero decir. Sí, ¿Entiendes pero lo que que quiero quiero decir que no creo que desapareciera. O sea, si hubiera dejado el medio, Ujú. yo creo que se... Quiero decir, era una mujer muy popular, estaba en un programa de éxito, pero de alguna forma le pareció poco y se lo dejó. Lo que pasa es que no quiero entrar tampoco demasiado en esto, porque igual hay otras cosas que no se comentan que hicieron que ella se fuera del programa. O mira, por ejemplo, aquí estoy leyendo un artículo. ¿Qué fue de ella? Pues ha sido guionista Ujú. y firmó el guión del documental Muchos hijos, un mono y un castillo, que ganó un premio Goya en 2018. mira, pues me O sea que trago mis realmente no es que desapareciera, simplemente a lo mejor dijo, pues no, me ahí en la tele. Pues igual tiene toda la razón del Claro. mundo. Ujú. Y bueno, se ve que sí que hace cosas, ¿eh? Pero bueno, claro, a lo mejor también puede ser un ejemplo de decir, no quiero ir a más en la tele. Quiero... Es que igual es un ejemplo bueno, Claro, sí. realmente. Claro. Y he hecho bien en no ponerla de ejemplo, aunque la haya puesto de ejemplo casi más que los otros dos. En fin, muy bien, pues buena investigación así, flash. Flash, ¿eh? Una investigación flash. ¿Has visto? Yo ahí Pues bueno, estoy. pues yo me alegro por Beatriz Montañez y si realmente su idea ha sido renunciar a la televisión para hacer cosas que le llenan más, pues Pues también muy me bien. gusta. Muy Mira, he bien por buscado ella. y la palabra que buscábamos y no encontrábamos antes era meninges. La meninges. Las meninges, que está la pía madre, la dura madre, Y la y entre aracnoide. ellas dos la aracnoides. Mm. Me flipa que tuvieras esa información Sí. precisamente en tu cabeza. Es que me gustaba mucho. Qué fuerte. Vale, Bueno, pues ya está. acabamos esta sección con un concepto que puede ser muy amplio y podemos dedicar una sección entera, pero lo vamos a comentar brevemente, que es el tema de la gente que por fin empieza a aceptar que se ha equivocado, aceptar las culpas y acepta que se necesita una reparación ante lo que ha hecho. Claro, bueno, eso es maravilloso. Mm. Eso es maravilloso porque de alguna manera es verdad que siempre se había asociado eso como un concepto cristiano, o sea, Sí. tú la culpa la expiabas pidiendo perdón a Dios, Ya. pero era una cosa entre tú y el Dios, cura, claro. y Dios, ¿no? Bueno, el cura Sí, hacía claro, un poco el cura, exacto. de módem. Mm. O sea, tú hacías algo malo a una persona, Ujú. pero se lo comentabas al cura y obtenías un perdón de Dios. Claro, porque lo importante era ir al cielo. Claro, O sea- pero claro, y en los últimos tiempos, y creo que también tiene aquí mucho que ver el feminismo a la hora de introducir conceptos como Desde luego. reparación y tal, Desde luego. es decir, oye, tú has hecho algo malo, o has dicho algo que tú no creías que era malo, pero resulta que a alguien le ha parecido mal y ha causado un daño, puedes decir, oye, mira, que la he liado, La he liado. perdón, Ujú. ya está. Ya está. No pasa, es algo tan simple, Ujú. cuesta tanto y vemos a tanta gente en esas subidas hacia adelante. Mm. Bueno, en el tema del humor lo hemos visto Sí, todos sí, los sí. días, ¿no? Todos los días, sí, sí. Que no, que es que yo no... Tío, bájate ya del carro. Claro, lo que mola y por eso lo saco es porque sí que parece que se está viendo este tipo de actitudes cada vez más. O sea, está empezando, ciertas figuras públicas están empezando a rectificar de una forma guay. Claro. Es decir, en vez de hacer un comunicado de estos, nos habéis malinterpretado, no es lo que Uf, queríamos ya, decir, no sé qué, está empezando a leerse y a tal, y de, ostras, me he dado cuenta que el no haber pensado en estas cosas que os molestan es un privilegio mío. Claro. Yo he visto disculpas de ese nivel. Bueno, eso O sea, ya... rollo yo eso no- de decir, claro, el no haber pensado en que esto os iba a molestar es ya un privilegio en sí. Entonces, tal, y mira, pues Claro, joder. pero es que aparte no es, me Qué refiero, sociedad. si tú haces retomo el ejemplo del humor porque creo que todos tenemos muchos ejemplos en la cabeza, Sí. ¿no? Si tú haces un sketch que tú no quieres ofender a nadie Ujú. y tú no quieres causar un daño,
Y tú no tienes ninguna mala intención, pero aún así crea un malestar o un dolor o un debate, no está reñido. O sea, tú puedes pedir disculpas y expresar que no estás contento con que algo que tú has hecho para causar humor haya causado dolor, y a la vez seguir manteniendo que tú no tenías ninguna mala intención. O sea, no son excluyentes. No. Porque tú tienes que entender que una obra tuya, una vez tú la liberas o la sacas, pues puede tener unas consecuencias que aunque tú no las quisieras, la tienen. Sí. Y no pasa nada. O sea, quiero decir que de hecho creo que esto de que tú hagas algo y la gente te lo eche en cara o se ofenda o te critique, en lugar de ser como esta cosa tan ¡ay, ay, ay, qué horror!, puede ser una situación normal en la que se creen debates. Claro. Y se aprenda y se avance y ya está, no pasa nada. Has dicho esto y esto no está bien dicho, pues no pasa nada. Efectivamente. O sea, quiero decir, no te... Parece a veces que expresar perdón o decir, oye, pues igual yo eso no lo había pensado y está mal, sea como una debilidad o algo así. Y yo creo que todos metemos la pata constantemente y no pasa nada. Se trata de aprender, ¿no? Digo yo. Claro, es que además es coger el error como parte constructiva. Claro, sobre todo porque parece que reconocer que tienes un error te convierte en lo peor, cuando es bastante inevitable. Claro, joder, hay que admitir el error. Yo antes he admitido que Beatriz Montañez tal y cual, y bueno, pues si me he equivocado con Beatriz Montañez... Además, tú has admitido aquí, tú has admitido todo, tú eres, vamos... Yo soy la hostia. Tú eres la hostia, pocas personas, desde luego. Sí, pues sí. Yo creo que es un buen momento para acabar la sección y considerarme la hostia. Yo quiero pedir perdón por todo. Por todo. O sea, pido perdón por lo que pueda pasar también. Sí. Señoras, señoras. ¿Qué pasa? Mira, Monty? esta semana me ha pasado algo, ¿vale? ¿Te ha pasado? ¿Qué ocurre? Yo ¿Necesitas tengo ayuda? 39 años y bueno, yo llevo unos cuantos... No te puedo ayudar. Yo llevo unos cuantos ya, tú lo sabes, preparándome para el momento de los 40. Lo que va a venir. Sí, yo me creo muy lista y pensaba que tenía todo el trabajo hecho porque, bueno, pues yo he hecho un gran esfuerzo mental para despedirme de la juventud, para repensarme, ¿no? Para dejar marchar todo aquello que se asocia a la juventud y que inevitablemente se va, ¿no? La belleza, la frescura, la heteronorma, una frase que me dijo una amiga mía, ¿no? Que me dijo, es que a los 40 te vuelves invisible para un montón de gente. No solo para los hombres y desde un aspecto sexual, que también, sino en general, como mujer de más de 40, desapareces, no le importas a nadie. Y me golpeó eso, entonces yo estaba haciendo como el esfuerzo para que eso no me pille desprevenida, ¿no? Porque, bueno, pues las mujeres empezamos a vernos invisibles, ya no somos deseables, y el no ser deseable no solo te saca del circuito de lo sexual, te saca de un montón de cosas. Porque tú tienes que ser guapa y deseable hasta para hacer cosas que nada tienen que ver con el sexo ni con personas que no quieren follar contigo. Eso es así. Y bueno, pues eso, hay que aceptar que nuestras parejas nos dejarán por otra más joven, que aquí quiero apuntar que si tu pareja es Risto Mejide, pues te ha hecho un favor. Ya, claro. O sea, y te ha dejado por otra más joven, sí. te ha hecho un favor. Exacto. Amiga, no te sientas mal. No te sientas mal. Tenemos que operarnos, inyectarnos, disimular, en definitiva, que tenemos la edad que tenemos. Porque qué horror es ese de tener 40 y aparentar 40. Sí. Eso no puede ser. No puede ser. ¿A quién se le ocurre? Claro, y entonces aquí hay una cosa que pasa que yo ya he empezado a notar, aunque a lo mejor es por su gestión, porque a mí de verdad me interesa todo esto, que es que la sociedad empieza a juzgar si estamos envejeciendo o no con dignidad. Ajá. Porque la dignidad en las mujeres la marca el físico, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces tú notas que lo hacen con otras y sabes que lo harán contigo cuando tú no estés delante, que la gente empieza a decir que si está engordado, que si está fofa, que si madre mía es que aparenta 20 años más, está muy descuidada, o madre mía es que está súper bien, es que no parece que tenga 40, ¿no? Entonces tú sabes que esos mismos juicios van a recaer sobre ti cuando tú no estés cuando tú no estés delante y te empiezas a rayar y a pensar, hostia, yo estaré envejeciendo con dignidad a ojos de esta gente, o qué estará pasando, ¿no? Tenemos que mantenernos jóvenes, pero también te lo digo, por arte de magia. Porque si te operas más de lo que toca, si se nota que te has operado, tampoco es digno. Tampoco es digno. Tienes que rezar para que te toque una genética digna, que te permita pasar al Olimpo de las cougar, de las MILF, y de todos esos términos de origen en el porno, que significan, eres una vieja, pero aún así
te follaría. Ya. Pese a que eres una vieja, eres digna de mi deseo sexual. Bueno, y yo pues, como te decía, he estado haciendo un trabajo psicológico para aceptar todo esto, para despedirme de mi belleza y de mi juventud y darle la bienvenida a esta etapa, porque yo, que repito, me creo muy lista, y me gusta aparentar más edad mental. A mí me gusta que la gente diga, vaya tela, qué lista es para ser tan joven, ¿no? Claro. Yo pensaba que situándome en ese lugar, pues podía saltarme este evento normativo, este rito de paso, esta crisis evolutiva, que es la crisis de los 40. Todo eso estaba ahí, pero estaba yo esta semana ahí tan normal, haciendo mis cosas, y de repente una idea aparece en mi cabeza, ¿no? Y aparece la siguiente frase: has vivido la mitad de tu vida. Ya. Porque las mujeres en España vivimos 82 años. Así que los 40 es como es pues la mitad, ¿no? Y estaba yo así y pum, esa idea. Y yo, me cago en la hostia, pum, la crisis de los 40. Entonces esta idea empieza a rondarme y de repente estaba frente a mí pues ese enemigo que tanto había temido. ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Estoy donde quiero estar? Y toda esa mierda existencial que, por favor, dejemos de ignorar que esto sucede, porque esto sucede. Sí. Tú estás con 39 años y de repente, ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿En serio otra vez? Esto ya lo pasé yo con 16 años, escuchando Nirvana. Y con los canutos. Exacto, que joder, otra vez. Pero ahora encima sabiendo que estoy en el mismo punto, pero ya he llegado a la mitad. Bueno, y yo hice pues lo único que se puede hacer, ¿vale? Que es ir a la peluquería y decirle a la tipa, cámbiame el pelo. Porque yo quiero que todos los problemas que tengo se solucionen con un corte de pelo. Por lo que sea, el corte de pelo estaba muy bien, pero la crisis no se ha solucionado, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Pues subir un selfie a Instagram con mi nuevo pelo. Y de alguna manera yo hablé de esto, anuncié que estaba en la crisis de los 40 porque, bueno, pues que yo creo que esto hay que hablarlo y hay que normalizarlo. Y hay que exponerlo y comentarlo, ¿no? Porque esto es así. Sí. Entonces, me llamó la atención que la mayoría de las respuestas, que yo agradezco de corazón porque vienen de la mejor intención y de personas maravillosas, estas respuestas me decían que yo estaba guapa o que estaba estupenda, ¿no? Yeah. Es decir, que yo podía estar tranquila porque parece ser que se me está percibiendo, o eso dicen, porque igual están pensando, menuda vieja está hecha y qué asco que das. Pero bueno, parece ser, por lo que la gente expresa, que yo estoy en el grupo de las que a los 40 estamos guapas y por tanto puedo estar tranquila. Puedes estar tranquila, has pasado el corte. Puedo estar tranquila. Todo esto la gente no lo dice pensando esto, jolín, la gente te lo dice pues porque son unos bonicos. Pero el trasfondo, o sea, todo lo que hay detrás es un poco esto. Y yo me pregunto, ¿y si no estuviera guapa? ¿Y si yo fuera fea, qué hago? ¿Tendría que culminar mi crisis de los 40 pegándome un tiro, hijos de puta? Pues parece ser ¿Qué hago? Que sí. ¿Me hago eremita? ¿Me retiro a una cueva para que nadie tenga que sufrir viendo que yo no estoy envejeciendo con dignidad? ¿Qué hago? Porque, ¿por qué todo el foco está en la belleza, Escaliburcio? ¿Qué hay de la inteligencia, de la formación, del humor, de la personalidad, de la bondad, de la experiencia? No, es que nadie hace referencia a estas cosas para evaluar si alguien está envejeciendo bien o no. Porque yo, por ejemplo, pues Rocío Monasterio, pues no está envejeciendo con dignidad, por muy guapa que esté. Claro. No está envejeciendo con dignidad. Y eso es así. Pero es así. Son variables que no cuentan y a mí me preocupan porque en mi autoevaluación aquí, sentada en el percentil 50 de la vida, en el medio de esta campana de Gauss vital, donde yo me hallo, que yo no sé si esta metáfora estadística es válida, pero yo le quiero sacar partido a las asignaturas que estudiamos en psicología estadística. Claro, para algo está. Pues no sé yo, ¿no? Y esto me lleva a eso que hemos hablado alguna vez tú y yo, que te he comentado que soy un poco harta de ese mensaje de quiérete, tú eres guapa y especial. Porque yo abogo más por el no tener tanta importancia e ignórate un poquito más, cariño, porque eres una mota de polvo en el universo y tu nariz, tu celulitis o ese esfuerzo inmenso que haces para aceptar tu cara no le importan a nadie. A nadie. En serio te lo digo, que igual hay que dejar de buscar ser todas las más guapas porque es que no pasa nada si tu nariz no es perfecta o si tus labios no te hacen parecer una oriunda de Rillie. Porque es que ese es otro tema, que pesados. A mí me salen anuncios de que me ponga labios, que no me quiero poner labios, joder, que me dan miedo las personas con los labios operados, no me gustan. Y podemos ser felices sin aspirar a la belleza y a la juventud todo el rato. Y ojo, que yo no estoy diciendo que yo sea un ser superior que esté por encima de estas cosas. Yo tengo las mismas contradicciones que todas. Pero creo que tenemos que hablar de esto. Que estoy harta de que la gente me sugiera que debería ir al gimnasio. Que no me lo dicen por muy salud. Que no.
Me lo dicen porque no tengo el cuerpo que tenía cuando tenía 20. Y eso es algo que yo debería solucionar. Porque aceptar que a lo largo de mi vida voy a transitar por diferentes cuerpos y no pasa nada porque varíen, no. Lo que yo debería hacer es dedicar este tiempo que yo dedico a cosas que me gusta, como leer, pasear, estar con mis gatos o tener conversaciones contigo, a estar haciendo repeticiones en una máquina para que mi puto culo sea digno de una foto de Instagram y poder despertar comentarios como pues para la edad que tienes estás buenísima. Claro que sí. El caso es que, bueno, el otro día me encontré en Instagram una chica que venía a decir esto, pero discursivamente mejor hilado, que se llama Eugenia Tenenbaum y tiene en su Instagram una publicación que te voy a comentar a continuación. La belleza y la validez no son sinónimos y es una reflexión que ella ha cogido de @pondpajamas. No sé, bueno, el caso es que yo no plagio, yo estoy aquí diciendo que esto citando. Bueno, pues esta Eugenia nos dice que hace unas semanas descubrió el perfil de una chica en TikTok, que es esta Pondpajamas, que en concreto planteaba en un vídeo la aceptación radical como modo de autocuidado alternativo al movimiento body positive, ¿no? Y decía, no soy body positive, estoy a favor de la aceptación radical. Y esto se debe a que la base del movimiento body positive es que todos los cuerpos son bellos, lo cual no es cierto. Todos los cuerpos son válidos y no debería concedérsele un peso especial a la belleza para que alguna se sienta valiosa. Claro. Para que alguien se sienta valiosa, perdón. Decir que todos los cuerpos son bellos no desmantela el concepto de belleza. De hecho, le concede mayor fuerza al enfatizarlo y hace que parezca que tienes que ser bella para ser válida, lo cual tampoco es cierto. Feo y bello deberían ser conceptos neutrales. No debería importar en absoluto el efecto que tienen en tu apariencia. Tu validez no viene determinada por tu apariencia. Por eso practico la aceptación radical. Me acepto radicalmente independiente de mi apariencia, porque eso no es lo importante. Y dice, entiendo la finalidad del body positive y que sus intenciones son buenas, pero creo que es bastante ingenuo. No creo que ayude realmente, además de que no creo que sea el mejor discurso hacia la autoaceptación. Y la verdad es que me parece muy interesante todo esto, y no creo tampoco que detrás de ello exista una intención de rechazar la belleza, sino, en mi opinión, reentenderla como sentimiento, como algo superior, vinculado al arte, ¿no? Yo me considero muy sensible a la belleza y al arte. Siento cosas cuando percibo belleza, pero sí que me gustaría que la belleza en las personas, igual que en el arte, fuera construible desde otros lugares, ¿no? Y no solo desde la heteronorma aburrida que solo contempla el cuerpo como poseedor de esta belleza y dicta qué cuerpos poseen belleza y cuáles no, en una visión, a mi entender, totalmente reduccionista. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pienso de todo? Sí, por callarme yo un poco, porque me estoy pegando aquí la No, turra. pero joder, pero es normal si has venido con una tesis prácticamente perfecta. Totalmente, totalmente perfecta, está para entregar. Le pongo la biografía de la APA y ¡pum! Sí, vamos, lo más difícil ahora mismo es llevarla a maquetar. O sea, es lo más complicado. Pero, por ejemplo, mira, antes de que sigas, la belleza en los hombres sí que se ha construido desde otros lugares, ¿no? Sí. Se nos ha enseñado a percibir la belleza en la inteligencia, en el poder o en la experiencia. Totalmente. Entonces, claro, es que me raya mucho todo esto. Estoy totalmente de acuerdo y hablo desde mi punto de vista como hombre. Sí que es cierto que los hombres no tenemos tanto miedo, aunque la crisis de 40 también nos afecta. Hombre, claro, ahí están esos concesionarios vendiendo Harleys a manos llenas. Evidentemente, porque también lo sufrimos muchísimo y también sufriré el tema del pasar a ser invisibles también. Es decir, la juventud pisa muy fuerte y quieren referentes jóvenes, no quieren referentes más mayores. Pero sí es cierto que tú echas mano a la televisión, por ejemplo, sin ir más lejos, y los hombres de 50 y de 60 años están ahí. Claro. Y además con parejas muy jóvenes, que es como ese trofeo que ellos exhiben de... Aún con 50 puedo practicar la caza mayor y llevarme las mejores piezas. Hablaba también de los profesionales de la televisión, claro, los profesionales del cine, toda la ficción, todas las ficciones hablan de hombres de 50, de 45, o sea, hay vida después de los 40. Bueno, vamos, o sea, la mitad de las películas son sobre hombres de 40 años. Claro. La mitad. Sí, es que es como que en los tíos, aunque la juventud en los hombres también se valora, y evidentemente también hay un discurso para la juventud del hombre, pero luego hay otro discurso para los hombres de más de 40 que también está
completamente metido, ¿no? Dentro de nuestra cultura. Sí, y de hecho está relativamente romantizado para el hecho de se acepta que hay una crisis a partir de los 40 para nosotros, pero que eso puede llevar a una superación, una tal. En cambio, esto en la mujer se ve como un desastre total. No, claro, de la crisis de los 40 no sales bien. No interesa, la crisis la crisis de los 40 en las mujeres no interesa nada porque como no estáis buenas, claro. Ya sí, no. Solo salen de ahí las que por genética, pues Sharon Stone, todas estas, que realmente hay un superculto a ellas porque siguen estando buenas. Claro. O sea, es como un... porque luego, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Pues grandes académicas o grandes pensadoras, sí, se las tienen en cuenta en los circuitos académicos y demás, pero no son referentes. La gente no dice, yo quiero envejecer como Judy Butler. Yeah. La gente dice, yo quiero envejecer como Sharon Stone. O sea, que está muy bien. Sharon Stone es una pasada lo guapa que es y eso está fuera de toda duda. Pero solo tienes la posibilidad, solo tienes a tu alcance la belleza como lugar como por el que único transitar. Sí, total. Y claro, eso es una lotería que crea muchísimo estrés porque tú estás ahí pensando, madre mía, ¿a mí qué me va a tocar? ¿Qué ¿Me va a tocar de estar buena o me va a tocar, ¿Qué me va a tocar? el metabolismo que de repente te deja tirada y tú de repente engordas 10 kilos? Y no pasa nada porque puedes estar en tu peso perfectamente saludable, pero claro, intentas adelgazar y tu cuerpo, vale, para adelgazar 1 kilo te tiras un mes comiendo rúcula y luego te comes, ¿qué te diría yo? Un muesli y ya lo has vuelto a engordar. Total. Porque es así, porque tu cuerpo te está diciendo que yo ya no soy así. O sea, y de la misma manera me interesa mucho el tema del autoconcepto y la autoimagen. Yo creo... O sea, a lo largo de nuestra vida hemos tenido un montón de cuerpos. Hemos sido bebés, hemos sido niños, hemos sido adolescentes. Sin embargo... nuestra autoimagen es la de los 20. Yeah. Yo creo que la gente de 50 sigue pensando en ellos con su imagen de los 20. Por supuesto, no te quepa la menor duda. Claro, es como que... como que el cuerpo definitivo en el que sería guay quedarse es el de los 20. Yeah. Y lo cierto es que tenemos un montón de cuerpos por los que transitamos a lo largo de nuestra vida y... es lo que hay. O sea, yo con 40 puedo estar peleándome para volver a tener mi cuerpo de los 20 y no lo voy a conseguir. Y si lo consigo, yo creo que al final es como una caricatura, porque lo puedo conseguir a base de operarme, de quitarme. Ahora me quitan la grasa de la barriga y me la meten en el culo. Ahora me estiran la cara para atrás. O sea, es que no quiero eso. Yeah. O sea, no quiero porque además solo voy a ser una caricatura. Yo a los 20 estaba muy bien. Y yo ahora soy otra cosa. Claro. Y oye... os jodéis todos. Os jodéis. Porque además, o sea, soy igual de válida, que esto es muy triste tener que decirlo, pero parece ser... O sea, que yo voy a ser igual de visible y voy a dar por culo igual, y voy a molestar igual, y voy a hacer mis cosas igual, y me niego a tener que pelearme con la vida para ser una cosa que ya no soy. Es que ya no tengo 20 años. Yeah. Ni ganas, también te lo digo, ni ganas, coño, no me apetece. Ni ganas. Y... bueno, pues podríamos hablar aquí de Platón y de su teoría de la belleza, porque Excalibur, tío, yo soy una persona muy platónica y también muy románica. Bueno. Y bueno, pues Platón, yo qué sé, yo he buscado un poco de teoría para aportar al debate. A ver. Bueno, Platón enmarca la belleza en el mundo sensible por contraposición al mundo del pensamiento, que está basado en ideas. Ajá. Platón define la belleza como aquello que gusta, que atrae, que despierta admiración, agrado y fascinación. En ese sentido... la belleza despierta en nosotros una fuerza, una intención, una aspiración, un deseo de conseguirla. Ese deseo de alcanzar la belleza, que él entiende como amor, y aquí hay una palabra en griego que no sé pronunciar, esto lo he sacado de una página que luego la citaré, y bueno, pues el amor es la fuerza que nos lleva desde lo sensible hasta la idea, pasando por lo mental y lo espiritual. El ascenso al conocimiento verdadero es impulsado por la fuerza del amor que aspira a contemplar la idea de belleza. Bueno, el caso es que Platón al final define la belleza prácticamente como amor. Pero me gusta que él habla de la belleza como admiración, fascinación. Claro. Y esa admiración y fascinación no solo, obviamente, tiene que venir de un culo. De un Excalibur, culo. tío. Exacto. No puede ser, ¿no? Y también me gusta mucho el concepto estético de Adorno, que, bueno, a mí la historia de Adorno me gusta mucho. Y Adorno vincula el arte con la sociedad y su potencial transformador, ¿no? La belleza como algo que emerge de la capacidad crítica. ¿Nos está haciendo Adorno un mujer bonita es la que lucha hegeliano marxista? Pues mira, seguramente sí.
Pero a mí esta visión de la estética y la belleza como algo vinculado indisociablemente de la sociedad en la que se encuadra, de la historia y de su capacidad para evocar esos momentos históricos y circunstanciales, me gusta. Y es, por tanto, absurdo pretender evocar a los 40 la belleza de los 20. Porque a los 40 tienen su belleza, que está enmarcada en su contexto, en esta visión adornista que yo tengo. Que de hecho es muy curioso porque Adorno, bueno, no sé si conoces su historia, pero Adorno es un teórico marxista que, de alguna manera, por simplificarlo, alentó a la revolución y luego los jóvenes, tomando sus ideas, se rebelaron contra él. Los estudiantes se rebelaron contra la escuela de Frankfurt. Entonces él fue víctima de sus propias ideas para mí una cosa de una belleza, ¿no? Este fagocitar al maestro que te incita a la rebelión, me gusta mucho. Y creo que Adorno ahí palmó un poco porque cuando los estudiantes se rebelaron contra él, en lugar de decir, pues sí, pues muy bien. Pues es lo que os he dicho que hagáis. Pues no, él se puso un poco polla vieja. Y a decir, es que los jóvenes de ahora no sé qué. Bueno, el caso que esto, no sé, porque a mí me hacía gracia esta coña filosófica. El caso es que de verdad creo que tenemos que hablar más de esto, especialmente las mujeres. Y de verdad, cuando una tía tiene la crisis de los 40, la tiene porque le toca tenerla. Y las crisis hay que atravesarlas, hay que vivirlas, hay que reflexionarlas y hay que compartirlas. No se arregla todo con tranquila que estás guapa. Y si no estuviera guapa, que a tu amiga la que es fea, ¿qué le dices? Bueno, pues pégate un tiro. Claro. Porque encima de fea vieja, pues ya pégate un tiro. Lo que tenéis que hacer es hacer lo que hacemos los hombres, que es resignificar nuestros defectos. Resignificamos la calvicie y ahora nuestros héroes favoritos del cine son todos calvos. Son todos calvos. Y ya está, así de sencillo. ¿No nos gusta la calvicie? No os preocupéis, señores. Vamos a hacer que la calvicie sea sexy. Claro, tenemos a los que defienden la calvicie sexy y luego tenemos al escuadrón turco, también están yendo a Turquía a ponerse pelo a saco. ¿Tú en qué equipo estás? Yo nada, yo quiero pelo. ¿Tú quieres pelo? Yo quiero pelo, pero no quiero ponérmelo. Me da cosa. ¿Tú quieres que te salga? Yo quiero que me vuelva a salir. Pero me da cosa. Me da cosa, sobre todo porque es que hay mucha gente con mucha pasta y muy famosa que no se pone pelo. Que pudiendo ponérselo no se pone. ¿Qué problema hay ahí? Igual es porque no lo necesitan, porque están súper satisfechos con su vida. Esa gente es muy desafiante y me recuerda cuando yo tenía 20 años y todas se ponían tetas. O sea, toda la que tenía dinero tenía tetas. Gwen Stefani era plana y ella salía sin sujetador reivindicando su talla 80B, me calculo yo. Y para mí era todo un ejemplo de resistencia porque decía, si ella pudiendo ponerse tetas no se las pone, es porque no serán para tanto las tetas. Porque esta tía es lo más y ha dicho, a mí no me vas a operar. Entonces creo que está muy guay esa resistencia que se ejerce desde esos lugares. Yo como mujer pienso que el tema de la calvicie es bastante jodido porque el que una parte de tu cuerpo se vaya, o sea, quiero decir, es muy gráfico porque a nosotras yo qué sé, se te caen las cosas, en arrugas, no sé qué, pero que una cosa que estaba en tu cuerpo diga, ahí te quedas y desaparezca. Bueno, se va a las orejas. Es jodido, ¿eh? Es jodido. Yo creo que como hombre no lo llevaría bien, la verdad. Ya te digo yo que no es fácil. Claro, pues ahí tenéis vuestra batalla vosotros. Pues sí, pero no quiero fagocitar, no quiero fagocitar tu maravillosa sección. Bueno, maravillosa, he soltado aquí. Esto yo lo siento, porque ha sido un batiburrillo, pero es que como estoy ahora mismo en plena crisis, pues esto es lo que hay en mi cabeza. Toda pues esta nada, mezcla ya loca. sabes lo que te toca maquetar esto y exponerlo en algún sitio, que yo qué sé, algún premio Ondas o algún premio... algo te cae, no, verdad. pero sí que creo que es guay que reflexionemos sobre esto y que, por favor, tener 40 y aparentar 40 es bien. Está bien. No hay que... Y de verdad, aceptar nuestros diferentes cuerpos. Sí. No somos un único cuerpo que es el de los 20. Porque es que es tan absurdo como si tú, al mirarte al espejo, quisieras verte de bebé. Sí. Ya no soy lo que era. Pues no eres. O sea, no es un bebé. Es que es verdad. Porque tu autoconcepto no es de bebé. Si tú también has sido un bebé. Sí. Nos parece ridículo, ¿no? Hay una cosa muy graciosa que decía un monologuista que me gustaba mucho hasta que vaya, qué sorpresa, acosó a gente, ¿no? Hasta que acosó a gente, se masturbaba delante de ella y esas cosas, que se llama Louis C.K., que era, pues es un pelirrojo, gordo, calvo,
Y cuando cumplió, creo que 45 años, en su monólogo dijo: hoy he cumplido 45 años y estoy contento, estoy feliz, porque siempre he tenido el cuerpo de un señor de 45 años y por fin claro. estoy bien para mi edad. Claro. Y se mostraba feliz y tal, y me gustaba mucho ese concepto. Qué guay. Creo que entronca bastante bien con Sí, todo yo lo que no has expuesto sé, aquí. yo no sé en qué punto estoy, no sé cómo voy a salir de esto. Quiero decir, estoy ahora mismo atravesando esta crisis, yo esto lo comunico porque quiero ir de frente. No sé. Que igual la semana que viene aparezco aquí y me he puesto dos Brad Bulls en los labios. Pues lo aceptaremos Pues puede y tiraremos ser. para adelante, No, no porque creo. es que no se puede Yo, hacer otra si cosa. tuviera que, o sea, puestos a operarme, yo la operación que elegiría, puestos a adoptar una apariencia catuliana, sería las membranas interdigitales. Me encantaría tener membranas interdigitales. Pues sí, así nadarías bien. Sí. Bueno, son bonitas también. Sí, es muy guay. Y branquias. O sea, los labios, a lo mejor lo haría lo último, pero me pondría antes las branquias y las membranas. Pues ya está, menuda chapa te he pegado. Cierto, pero bueno, bienvenida sea. Vale. Ha acabado nuestro programa número 9. Ajá. Ha sido muy satisfactorio. Mucho. Hemos aprendido un montón de cosas. Has hecho un aprende cosas con Monty, aunque lo hayas colocado en otra sección. Fíjate, yo siempre que puedo... He aprendido mucho contigo. Sí. Me enorgullece formar parte de este podcast y acompañarte. Muchas gracias. Para mí también es un orgullo compartir esto contigo, Óscar Iburcio. Y ya está. Eso. Pues nos vamos a ir con... Bueno, esta semana anterior ha salido un disco de una rapera maravillosa que se llama Rocío Barig. Ella fue una de las integrantes de CQD, que fue un grupo pionero de raperas de los 90, que eran 4 mujeres. Y ahora saca un disco como La Barig, así todo junto. La Barig. La Barig. ¿Con B o con V? Con B. Con La B. Barig. La Barig. Y bueno, ha sacado un disco que se llama Luz Incierta y yo quiero que escuchemos una canción que se llama Oscuras, en la que también colabora Anis Bin, que era otra de las integrantes de CQD. Entonces es como mujeres pioneras de 40 que vuelven a hacer música maravillosa. Todo tiene coherencia, entonces. Y las reivindico, porque ellas son una maravilla. Reivindicadas quedan. Así que nada, la semana que viene... Más y o peor. Monedas de oro falso, los ojos del loco y su encanto, el aullido de los cuervos, la pasión sobre el asfalto. Y estamos solos, concentrados en el mismo charco. La ciudad es una ciénaga, deambulan las sirenas, perdidas en los barrios. ¿De qué tengo que huir? ¿Qué es lo que duele tanto? Me empeño en discernir la luz de los diablos, impactos. La boca abierta de la muerte, acechan cada esquina, me sangra la raíz y la saliva. El amor es una máquina suicida, navaja abierta, pared sin puertas, un mar sin islas. Las canciones que escribí con este caos de tiempo, el paisaje que se cierra tras los párpados presiento. Los sueños que dejamos son mentira, seguimos vivos en lo incierto. Sábados y alcohol para escapar del lastre, la tristeza oscura de Occidente. Bajo la piel el animal cautivo en una cárcel, estate quieto y dile que se siente. El exilio breve si te tocan otras manos, orquídeas muertas en la voz de los ahogados. Tú no estás a salvo, la línea es frágil, el sado, el placer en el dolor de estar aislado. Sube la apuesta del miedo, bébete el licor de ese quiero y no puedo. Mira el desencanto, las vidas de plástico, la pena y el asco, la canción desafinada de los cuerdos. La redención es para los éticos. Directa al beso de despedida, esclava de lo místico. Prendo fuego a vuestra lógica, paseo descalza sobre ascuas. La paciencia y la conciencia desgastadas, la huida fácil a otra cama. Trepa, no pares, trepa y apriétame con fuerza. Que si llega el caos y todo tiene que explotar, explote. Balizas fronterizas entre tu polla y su escote. Espada y capote, tricornio y bigote. Sobrevivimos al gran circo, vamos cerrando nuestro círculo. Anestesiamos los sentidos, hay abrazos que duelen. Somos frágiles, somos imbéciles. No quiero hacer terapia si amanezco triste. En ese instante en que la vida fluye, cuando los tuertos son los
de mí y afino la canción por si no vuelvo. Caminas.